Sean bienvenidos, estimados estudiantes, a una nueva clase virtual. Y bueno, continuaremos con el tema que hemos iniciado en la anterior sesión, que es el tema de la citoestructura. Habíamos dicho que la citoestructura se encarga de estudiar todas las partes que forman a una célula, todos los componentes que forman a una célula. Y habíamos visto que en las células, tanto animales como vegetales, van a existir tres estructuras importantes: la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Una célula vegetal donde también vemos la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Repito, tres estructuras que las vamos a analizar. El día de hoy haremos énfasis en la membrana celular. Habíamos hablado de la diferencia que hay entre células eucariotas, que tienen núcleo, y las procariotas, que carecen de ella. Y habíamos hecho y visto este cuadro sinóptico donde se habla justamente de esa diferencia entre procariota y eucariota. Vámonos a lo que nos toca el día de hoy, que es hablar de la membrana celular. ¿Qué podemos decir de la membrana celular? La membrana celular se va a definir como una capa bilipídica. ¿Por qué recibe ese nombre de bilipídica? Porque, como ustedes ven en este dibujo, la membrana celular no está formada por una sola membrana, sino que tiene dos capas. Una externa, que está en contacto con el líquido extracelular, y otra interna, que está en contacto con el líquido intracelular. Y se llama bilipídica porque estas capas están formadas por fosfolípidos, que son componentes grasos que le dan esa estructura a la membrana celular. Reitero, la membrana celular es una capa bilipídica. Estos fosfolípidos que forman parte de la membrana tienen dos partes: una llamada hidrofílica, que son estas cabecitas, estas esferas azules que vemos aquí, y se llaman hidrofílicas porque están en contacto con el líquido extracelular como con el líquido intracelular. Tienen un apego al agua. En cambio, en el medio podemos ver unas líneas de color roja que son las partes hidrofóbicas de un fosfolípido. Y se llaman hidrofóbicas porque estas partes no entran en contacto con ningún líquido, ni con el que está fuera ni con el que está dentro. Tienen repulsión, rechazo al líquido. Por eso se llaman partes hidrofóbicas. Entonces, estos fosfolípidos darán origen a la capa bilipídica. También es bueno saber que la estructura que tiene la membrana celular también se conoce como una estructura de mosaico fluido. ¿Qué quiere decir eso? Que esta membrana no es una membrana cerrada totalmente, sino que debido a la presencia de estos fosfolípidos existen ciertas sustancias que pueden pasar a través de las dos capas bilipídicas. Membranas, o mejor dicho, componentes que pueden pasar por ósmosis y salir también, o en muchas ocasiones utilizar a estas glicoproteínas que están en la membrana como puentes de acceso y de salida. A eso nos referiremos de forma puntual más adelante. Pero esa es la función que tiene esta membrana, muy importante, porque esta membrana va a contener al citoplasma y a todos los organelos. Les va a brindar protección y obviamente se va a encargar de todas las funciones metabólicas de la célula. Entonces, no olvidemos, la membrana celular es una capa bilipídica formada por fosfolípidos. Aquí cabe resaltar una gran diferencia que existe entre la membrana celular de una célula animal con la de una célula vegetal. La célula animal tiene una membrana desprotegida, desnuda, que generalmente adquiere una forma de acuerdo a la función de la célula. En cambio, en la célula vegetal, la membrana va a estar protegida y revestida externamente por otra estructura
mucho más resistente, mucho más dura, que se conoce con el nombre de pared celular. Gracias a esa pared celular, las células vegetales tienen resistencia y bastante dureza, como lo vemos en el caso de la madera, que es algo sólido debido a que sus células tienen esta membrana externa rígida que se conoce como pared celular. Y aquí estamos viendo, como dice, es una secreción del citoplasma que está formada principalmente por celulosa. Esta celulosa es un carbohidrato vegetal que justamente se almacena fuera de la membrana y forma esa estructura dura, protectora de la membrana de las células vegetales. ¿Quiénes tienen pared celular en sus membranas? Por ejemplo, las bacterias, los hongos, las algas y, como lo decía, toda la variedad de vegetales y plantas. ¿Cuáles son las funciones que tiene una membrana celular? Tenemos 5 funciones que las vamos a ir desarrollando cada una de ellas. La primera es dar protección a la célula. La membrana celular, como ya hemos visto, protege a la célula de lo que puede estar fuera y de sustancias que están dentro y que necesitan salir. Es un medio de protección, como nuestra piel. La piel también es una membrana que nos protege de diferentes microbios o microorganismos que nos pueden causar enfermedades. Por otra parte, la membrana celular le da la forma a las células. Habíamos hablado en una lección anterior que las células en un estado inicial tienen una forma esférica, pero cuando maduran, la forma que adquiere va a ser de acuerdo a la función que cumple. Puede ser de forma estrellada como una neurona, puede ser de forma cilíndrica como un enterocito, de forma flagelada como el espermatozoide, forma alargada como un miocito. Entonces, esa es una de las funciones de la membrana celular. Otra tiene que ver con la regulación y el control del transporte de sustancias. Como hemos visto también, hablando de la fagocitosis, cuando una célula se alimenta, quien participa en ese proceso es la membrana celular, que forma pseudópodos para poder atrapar el nutriente o el microorganismo, la pinocitosis, que forma pequeñas vesículas a través de la membrana para que un nutriente pueda ingresar al interior de nuestra célula. Esa es otra función. La siguiente función tiene que ver con el desarrollo y la división celular. El desarrollo tiene que ver con el tamaño que va a alcanzar la célula, pero más importante, su participación en la división celular. En una célula animal, la membrana llega a estirarse hasta lograr dividirse en dos. Lo que sucede con nuestras células embrionarias, que una vez que han producido el fenómeno de la fecundación, empiezan a dividirse en 2, en 4, en 8, y etcétera, etcétera. En las células vegetales el proceso de división no va a ser igual al de una célula animal. Como tienen una pared celular que es rígida, internamente van a crear un fragmoplasto para lograr dividir también a la célula. Entonces, controlar la división celular es otra función de la membrana. Otra no menos importante es mantener el equilibrio electrónico de sustancias. Y aquí tenemos que hablar de una bomba muy conocida a nivel celular, la bomba de sodio y potasio. ¿Qué es lo que hace esta bomba? Esta bomba de sodio y potasio mantiene el equilibrio de estos dos iones, del potasio y del sodio. Vale decir que regula la cantidad de estas sustancias que están dentro de la célula con las que están fuera de la célula. Cuando se encuentra un desequilibrio, la bomba de sodio y potasio hace que estas sustancias puedan salir, como estamos viendo aquí, o puedan entrar. ¿Para qué? Para que la cantidad que está fuera y dentro se mantenga equilibrada. Y así no se vaya a crear un desequilibrio y una disfunción celular. Por eso va a ser importante que la membrana siempre participe y mantenga ese equilibrio iónico. Reitero,
uno de los casos más importantes, la bomba de sodio y potasio. Y la última función que cumple la membrana es la permeabilidad selectiva. Vale decir que esta membrana no deja pasar o salir sustancias en cualquier momento o cualquier tipo de sustancias, sino que es capaz de seleccionar. A esto se suma de que esa selección tiene que ver con dos tipos de transporte. Un transporte pasivo, donde una célula atraviesa la bicapa lipídica, el caso de la ósmosis, y el transporte activo, donde una sustancia para entrar o para salir necesariamente gasta energía. La diferencia radica en ese factor, en que el transporte pasivo es simplemente un transporte que se da a través de la membrana, sin gasto de energía. En cambio, en el transporte activo, una sustancia que entra o que sale de la célula gasta energía. Por lo tanto, ahí están las funciones que tiene una membrana celular. Por eso va a ser importante revisar, estudiar y repasar todo esto que estamos viendo en cada una de las sesiones virtuales. Reciban un saludo de parte del profesor José Luis y nos veremos en la siguiente clase. Hasta pronto.